Bueno, pues buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, dependiendo de la parte geográfica del planeta donde os pille en este momento. Para nosotros es un placer que estéis aquí hoy con nosotros. Soy José Carlos Díaz, coordinador de UCAM Spanish Sport University. Colaborando conmigo en la organización de esta actividad está mi compañero Juan José Pérez, que estará pues atento también al chat y a todas las intervenciones que los asistentes puedan tener. Me gustaría daros las gracias a todos por estar aquí, por participar en esta segunda edición de UCAM Spanish Sport University Week, que ya iniciamos el año pasado, que agrupó a más de 1.300 participantes y que este año hemos querido repetir durante 2 semanas una programación de diferentes webinars sobre la industria y el rendimiento deportivo. Para nosotros es un placer hoy en esta actividad relacionada con preparación física en fútbol, contar con la presencia de 2 profesionales de esta rama, David Casamichana, profesor del máster en preparación física y readaptación deportiva y actual preparador físico de la Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián, y Félix Martínez, que ha sido alumno de nuestro máster en preparación física y readaptación deportiva en fútbol y que ha desarrollado también su carrera profesional en el Deportivo de La Coruña, desde categorías inferiores hasta primer equipo, y posteriormente en el Club de Fútbol, el Fútbol Club Cartagena, y en el Club Nacional de Fútbol de Uruguay. Es un placer contar con vosotros hoy. La verdad es que agradeceros ya de antemano que vayáis a estar aquí con nosotros compartiendo vuestro conocimiento y vuestra experiencia con todos. Explico brevemente cuál va a ser la dinámica de la actividad. En un primer momento, Félix Martínez nos va a hablar de cómo estructurar el trabajo en un equipo de fútbol de élite en esta era, ¿no?, del COVID que estamos viviendo. Y posteriormente David Casamichana nos hablará sobre el diseño y la estructuración del trabajo en pretemporada. Una vez que finalicen sus participaciones, daremos un tiempo para que todos los asistentes puedan lanzar sus preguntas y al final transmitiremos algunas de ellas a los ponentes de hoy para que las respondan. Sí que me gustaría recalcar que solo se atenderán las preguntas que se formulen a través de la herramienta de preguntas y respuestas, ¿vale? Esta aplicación permite tener 2 tipos de interacción, una a través de chat y otra a través de preguntas y respuestas. Son 2 herramientas diferentes que están en la parte inferior. Recordamos que solo las que se formulen a través de la herramienta de preguntas y respuestas serán las que tengan posibilidad de ser lanzadas a los ponentes. Sin más, yo voy a dejar ya la palabra en un primer lugar a Félix Martínez para que haga su presentación. Bueno, en primer lugar, muy agradecido y muchísimas gracias a UCAM por esta oportunidad de compartir un poquito experiencias y conocimientos con los demás colegas de profesión. Y un orgullo, la verdad, compartir cartel con David, que cualquiera de los preparadores físicos que hemos hecho diferentes formaciones, pues hemos pasado, si en este caso gente más joven como yo que él, hemos pasado por sus conocimientos y han sido referencias importantes para nosotros y lo siguen siendo. Voy a arrancar rápidamente por contar un poco la experiencia que hemos tenido nosotros como cuerpo técnico y yo particularmente como preparador físico en la estrategia de planificación de una vuelta a la competición dentro de, en este caso, nuestro club, que era el Club Nacional de Fútbol de Uruguay, club en el que estamos encuadrándolo en Primera División de Fútbol Uruguayo, compite a nivel internacional por Copa Libertadores y ha sido y es un referente dentro del sector futbolístico en Sudamérica. Enfocándolo en cuanto a la prevención de lesiones y la vuelta a la competición. Ahí abajo cito a varios colegas de profesión sobre los cuales hemos tenido la suerte de compartir, reunirnos y poder desarrollar algunos contenidos conjuntamente, ya que, como todos sabéis, esta situación nos pilló un poco sin precedentes ni ningún tipo de referencias anteriores, con lo cual el ponerse pronto en marcha, compartir experiencias,
muchas veces hace que lleguemos a mejores conclusiones o mejores propuestas de trabajo. Nuestro contexto, particularmente desde que se produjo el confinamiento hasta la vuelta a los entrenamientos en esa primera pretemporada antes de competir, pasaron 86 días, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, es un poco más de tiempo del que pasó aquí en Europa en muchos clubes desde que se paró la competición hasta la vuelta al entrenamiento, con lo cual, con la suerte de poder tener como referencia lo que estaba sucediendo en el fútbol europeo y con la complicación de que habíamos y teníamos mucho más tiempo de espera entre un momento de dejar de entrenar en campo hasta la vuelta. En un primer momento teníamos que tener en cuenta lo que generaba todo esto, que era un desentrenamiento, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de composición corporal, en aumento de peso en algunos de los jugadores, inevitablemente, y como consecuencia porcentaje graso de los mismos. Esto era un área que intentábamos tener el máximo control posible, pero inevitablemente pues, había algún tipo de desajuste en este aspecto. También eso provocaba, pues obviamente, el estar confinado, un bajo rendimiento aeróbico después de meses y tiempo trabajando, adaptándonos a los hogares y a las casas y en la distancia, ya que la especificidad del contexto no lo teníamos en nuestro día a día, con lo cual era otra de las particularidades que nos iríamos encontrando de cara a la vuelta. Y como consecuencia de estas dos cosas, pérdidas a nivel de RSA o resistencia a los sprints, nos obligaba a mantener adaptaciones estructurales a nivel muscular, porque pues obviamente el desentrenamiento en estos aspectos también perjudica a nivel de composición muscular, tanto para los que tenían trabajos de refuerzo como para los que necesitaban pues, mantener un trabajo continuo para no superar los valores ideales. Y al mismo tiempo, pues a nivel de articulaciones y tendinosos, pues también teníamos que tener en cuenta que la vuelta iba a ser agresiva, ya que pues son estructuras que si no están con cierta continuidad en el entrenamiento, pues pueden estar perjudicadas de cara a una vuelta agresiva, ¿de acuerdo? Son aspectos que eran importantes tenerlos ahí como puntos de partida o puntos de referencia. El hecho de que comenté antes estar en Uruguay, pues veíamos todo un poquito con cierto retraso y nos permitía analizar lo que estaba sucediendo en Europa, en particular la Liga Española. Bueno, aquí podemos ver un pequeño análisis de estadístico de lo que sucedió, sin entrar mucho en profundidad, pero 116 lesiones producidas en la vuelta a la Liga hasta el final de la misma, 82 de ellas fueron de carácter muscular, es decir, el 70% de las lesiones fueron de carácter muscular, y esto supuso un incremento de lesión muscular del 105% según esta estadística frente a lo esperado en una temporada normal. Mientras que a nivel traumático pues se estableció un porcentaje del 30%, con lo cual era una situación de partida complicada y mala que nos tenía que poner sobre aviso e intentar minimizar, en nuestro caso, pues esta situación en la medida de lo posible. Nosotros realizamos antes de la vuelta un cuestionario, de modo que los jugadores nos fueron dando un feedback de cómo fue su confinamiento, a pesar de que la comunicación era diaria. Establecimos un Google Docs, de manera que ellos nos dijeron a nivel de pesos de trabajo cómo se fueron sintiendo, a nivel de los trabajos aeróbicos con qué frecuencia, porque había una parte obligatoria y una parte que se hacía de forma complementaria. Entonces, con qué frecuencia y asiduidad los iban haciendo ellos, así como en qué intensidad tenían el esfuerzo de percepción del 1 al 5 en una escala de RPE, y cómo se sentían ellos en una escala del 1 al 5 de cara a su vuelta. Eso a nosotros nos iba a poner un poco más en contexto, ¿de acuerdo? A mayores de esto que os estoy comentando, pues teníamos que tener en cuenta posibles asimetrías que se fuesen aumentando o produciendo, un poco de peor control motor, el cambio de entorno que siempre genera un impacto, así como irnos a la vuelta a los entrenamientos hacia una mayor especificidad de la mano de ese protocolo que nos establecía ciertos límites, ¿vale? Con relación al desentrenamiento y posibilidad de lesiones, pues teníamos que tener en cuenta, ¿vale?, la reducción de las propiedades mecánicas de los tejidos, en especial los tendones, lo cual nos iba a dar una obligatoriedad en la secuencia y en la progresión de los contenidos. Asimismo, un control motor un tanto
deteriorado por falta de estimulación de habilidades específicas. Si bien intentamos durante ese proceso de confinamiento y entrenamiento meter el móvil como una actividad que nos permitiese acercarnos a esas sensaciones a nivel coordinativo y demás, nunca es lo mismo porque no tienes adversarios enfrente, porque no tienes una movilidad específica y el espacio es otro. A nivel de contenidos preventivos, ¿vale? Teníamos que estipular pues una direccionabilidad hacia las habilidades específicas. Pusimos énfasis en movilidad, fuerza y control motor como un contenido estrella a nivel preventivo, así como aspectos colectivos que considerábamos que eran comunes a todos los jugadores para intentar prevenir, así como los individuales en relación a historial lesivo, en relación a debilidades y particularidades de algunos o de prácticamente todos los jugadores. Intentamos tener muy en cuenta a la hora de volver a la competición esa progresión de las cargas pues no demasiado agresiva para intentar evitar pues males mayores, y intentamos basarnos en ese 10-15%, dependiendo también ahí un poquito de la edad del jugador, de los posibles riesgos en función de su historial, y había pues con ciertos jugadores que jugábamos con un margen de aumento del 10 y otros jugadores pues con edad más joven o menos riesgo de lesión, de aumentos de cada semana a nivel de volúmenes de cargas pues de un 15% aproximadamente. En cuanto a contenidos de esa pretemporada, que para nosotros, ahora comentaré cuánto tiempo duró, establecimos una primera fase de efecto protector. No era el objetivo lograr el rendimiento a corto plazo, sino no perder efectivos. A través de un control en el ratio de carga aguda versus carga crónica, tener muy en cuenta, como decía antes, las estructuras tendinosas, en este caso tendón de Aquiles, ese riesgo de volúmenes de carrera elevados, ya que los protocolos nos exigían contextos mucho más dirigidos y mucho más, pues mucho más direccionados que en una situación normal, esfuerzos explosivos, así como evitar superficies duras, ¿de acuerdo? A nivel pues, muscularmente cuádriceps, riesgo en los golpeos, sobre todo en las primeras etapas, ya que veníamos de una situación donde no existía ese elemento técnico, aceleraciones, frenadas o deceleraciones de alta intensidad y saltos, ¿de acuerdo? A nivel, por ejemplo, de musculatura posterior, isquiotibiales, mucho cuidado en las primeras fases con las carreras de altas velocidades, sprints, HSR, velocidades de más de 19-20 km por hora, y una progresión adecuada en cuanto a los espacios amplios. De cara a la competición, lo que tuvimos que estipular era pues una serie de medidas que se nos iban a presentar, ¿vale? La alta densidad competitiva en la vuelta a la competición nos decía que íbamos a tener 2 partidos semanales para pues, ponernos al día con el calendario y fechas de fin del mismo, con lo cual esa alta densidad competitiva aumentaría los riesgos de lesión y nos obligaba a tomar medidas en partidos amistosos o preparatorios, de manera que no es que se dejasen de hacer, sino que teníamos que tener pues, un control de minutajes más individualizados y más cuidadoso con sobre todo los sectores de riesgo en ciertos jugadores, ¿no? Edades de mayor, jugadores de mayor edad o historial lesivo más complejo. Monitorización de la respuesta competitiva y fatiga de carácter individual, sobre todo ahí entraba la sanidad a nivel de posibilidad de análisis para ver los diferentes parámetros a nivel cortisol y demás que nos podían dar información muy interesante de cómo iba respondiendo el jugador a la vuelta, tener en cuenta qué jugadores pueden jugar más minutos y qué jugadores deben de tener un control y deben de rotar más en esos partidos amistosos, una recuperación sí o sí de 72 horas para el restablecimiento fisiológico después de sus partidos amistosos y entre entrenamientos de carga elevada, así como hacer mayor hincapié, siempre es importante, pero en esta situación un poquito más, de ese entrenamiento invisible, ¿no? Y en esa última fase, antes de llegar a la competición, pues establecimos esos worst case escenarios, que son los escenarios de máxima exigencia,
en donde nosotros intentamos poner al jugador en el peor contexto o más exigente para que pueda responder con seguridad a la hora de la competición. Esto lo extraíamos de los diferentes momentos que teníamos nosotros estipulados en partidos de máxima complejidad, como en este caso copas internacionales, y a través de ciertos momentos del juego de altísima exigencia de los jugadores que teníamos monitorizados a través de los sistemas GPS, pues pudimos desarrollar workcase escenarios individualizados por posiciones y por jugadores. Pero esto estamos hablando que era la última parte, la última etapa de la preparación antes de volver a la competición. A la hora de elaborar nuestras sesiones, teníamos que tener pues como diferentes contenidos siempre presentes o al menos alternarnos a lo largo de la semana. En este caso, la activación en gimnasio preventivo, tanto colectivamente como individualmente, siempre estaba presente de una o de otra manera. Los jugadores todos los días tenían unos contenidos que iban de la mano de todo esto que estoy comentando. Activaciones coordinativas y específicas entre esos contenidos más inespecíficos de gimnasio hacia el campo. Una vez llegábamos al campo estaría el contenido principal, que en este caso iba muy de la mano de lo físico-técnico, donde aparecían los espacios, el móvil, el campo, diferentes elementos técnicos que podíamos desarrollar dentro de los protocolos que nos obligaba la Federación Uruguaya de Fútbol y alternarlo con esos desplazamientos, esas distancias que me exige la competición, tanto cortas como medias, como cambios de dirección, como paso intermedio hacia la última parte de la preparación a nivel condicional, donde ya estaríamos hablando de partidos amistosos que me llevan a resistencias y distancias un poquito más largas, la capacidad de sprint, así como velocidades, bueno, pues como decía, por encima de los 19-20 kilómetros por hora, que son las más determinantes según qué posiciones en la competición y en los partidos. La temporalidad de estos contenidos la estipulamos un poquito en función de esto que os estoy comentando: control moderado, control caos, caos moderado y caos total. Pues una pequeña progresión y referencia en cuanto a la carga con respecto a game load, que sería carga de partido, que teníamos nosotros anteriormente monitorizada a través de los sistemas GPS, un poquito los tipos de entrenamientos que correspondían a cada una de las fases, que en nuestro caso eran 2 semanas dentro de cada bloque, dándole la propia progresión al mismo bloque, pero cada 2 semanas nosotros teníamos la posibilidad de ir cambiando y dándole progresión a esta temporalización de contenidos, ¿de acuerdo? En nuestro caso esta sería la planificación primera, por eso a veces en planificación y siempre decimos que tiene que ser abierta y flexible, porque en un primer momento la competición nos decía que volvíamos el día 1 de agosto en uno de los partidos más importantes que hay en este escenario, que sería el derbi contra Peñarol, con lo cual la exigencia iba a ser la mayor que íbamos a tener en el escenario que nos podíamos encontrar. Era la mayor exigencia, un derbi con la presión emocional que eso conlleva, y nos tuvimos que adaptar porque a medida que la situación no mejoraba en exceso, se aplazó la vuelta pues un poquito más, con lo cual tuvimos que pues ser un poquito flexibles en esa planificación de contenidos y alargarla un poco más hasta que finalmente pues volvimos a competir. Aquí podréis ver que teníamos 3 sesiones enfocadas a trabajo de fuerza y trabajo de campo por semana y 2 sesiones que era martes y jueves enfocado un poquito más a la resistencia en las diferentes manifestaciones de la misma, bien de carácter intermitente, bien de carácter continuo, y en las diferentes zonas de trabajo, zona 3, zona 4, depende del día, zona 5, hasta terminar en situaciones de máxima exigencia, sprints, workcase escenarios y fútbol competitivo. Veis que puede aparecer aquí a partir de la 5ª semana. Más que nada, no porque antes a lo mejor no estuviésemos preparados para hacerlo, sí lo estábamos, pero los protocolos que nos exigía esta vuelta no nos permitían pues estos contextos de fútbol real hasta la 5ª semana, con lo cual pues hemos tenido que adaptarnos y esperar un poquito más de lo que nos hubiera gustado para encontrarnos con esa realidad de los entrenamientos de fútbol, ¿vale? Aquí podréis ver pues, los diferentes contenidos y principales a nivel condicional de
de esta planificación, ¿de acuerdo? Ahora os pondré algunos ejemplos. Nuestro trabajo preventivo constaba de un trabajo de liberación miofascial inicial, movilidad en diferentes planos, un fortalecimiento de core o zona media, y luego teníamos diferentes específicos para pues esos historiales lesivos de cada jugador. Tobillo, isquio, rodilla, hombros, pubis, core, refuerzo específico, cuádriceps, etcétera. ¿De acuerdo? Esto ya era la parte más individualizada, depende de cada jugador. Y aquí os puedo poner algún ejemplo de trabajo de campo que en función de esos protocolos nos obligaba a diseñar pues, situaciones donde el principal objetivo y el objetivo estrella eran las habilidades específicas como el control, como el desplazamiento con balón o conducciones, cambios de dirección, saltos, etcétera, etcétera. Recepciones, giros, que intentábamos pues, darle un contenido relacionado con el aspecto condicional que queríamos, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí podéis ver cómo en las diferentes estaciones se ven pues, ejercicios y manifestaciones que no podíamos desarrollar en los entrenamientos en las casas de los jugadores. Esta sería, por ejemplo, un contexto de de resistencia un poquito de carácter más continuo, donde pues enfocábamos series más largas de trabajo, descansos un poquito más largos, donde intentábamos pues que esa capacidad aeróbica volviese de nuevo a relacionarse con las habilidades específicas. Desarrollábamos al mismo tiempo algún circuito que fuera atractivo para los jugadores y no fuera excesivamente pesado ni monótono, porque eso también genera pues un poquito de rechazo, ¿no? Y los contextos intentábamos que fuesen un poco atractivos. Los miércoles, los lunes y los viernes jugábamos con esa intermitencia en función de la planificación que os mostré anteriormente, donde siempre tenían que estar presentes el móvil, el espacio y las habilidades técnicas. Los jueves intentábamos bajar un poquito para recuperar el cuerpo a través de trabajos de recuperación, de movilidad, algún tipo de trabajo de carácter aeróbico intermitente sin impacto, en este caso bicicleta, diferentes propuestas, os muestro ahí en esas gráficas de diferentes intensidades que diseñamos entre el departamento de preparadores físicos, y esto bueno, pues nos permitía dar un poquito de respiro a nivel articular, a nivel tendinoso y a nivel muscular. De nuevo, viernes volvíamos sobre situaciones de intermitencia y manifestaciones técnicas. Aquí cada uno puede jugar, estos son múltiples e infinitas las variables. Sábado volvíamos sobre situaciones de carácter más continuo, con diferentes retos de estaciones, siempre con continuidad, series mucho más largas, recuperaciones un poquito también más largas y que siguiese siendo atractivo para el jugador. Y todo esto que os estoy mostrando no nos llegaba para que a nivel aeróbico se alcanzasen los niveles de competición, con lo cual 2 días a la semana teníamos, y no nos quedaba otra, que complementar con trabajos pues, más aislados y fuera de lo que es el balón. Martes lo enfocábamos a un trabajo de carácter más intermitente, sábado a un trabajo de mayor continuidad. ¿Y en qué nos basábamos? Bueno, pues nos basábamos básicamente en unos datos que nosotros teníamos registrados de distancias semanales y distancias de partido, en donde cada posicionamiento, laterales, defensas, medios, extremos y delanteros, tenían unas necesidades que teníamos que cumplir en las diferentes zonas de trabajo y las diferentes manifestaciones que podéis ver como referencia, zona 3, zona 4, zona 5 y zona 6, que en nuestro caso eran las nuestras. Posiblemente pues cada software o cada control de carga pues pueda ser, a lo mejor pueda variar un poco. Esto era un poquito el trabajo que nosotros enfocábamos a nivel de fuerza, lunes, miércoles y viernes. Lunes era más de carácter general o estructural, miércoles en relación a la velocidad o trabajo de potencia, y viernes un poquito más relacionado en la funcionabilidad, en unas progresiones y regresiones que, bueno, en este caso nosotros nos hemos basado en un modelo que compartimos con Marcos Cheney y nos gustó mucho. Bueno, brevemente, esta es un poco la forma que nosotros tuvimos de volver a competir, y por suerte pues pudimos hacer 26 puntos de los 29 en juego, con lo cual quedamos satisfechos con esta forma de volver al trabajo, y apenas perdimos un jugador y perdimos 15 días por un traumatismo a otro jugador en esa vuelta a la competición. En cuestiones de cultura y de saber, amigos, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Así que,
muchísimas gracias y sigamos compartiendo conocimientos y democratizando la enseñanza en nuestro sector. Pues muchas gracias, Félix. La verdad que darte la enhorabuena por la presentación. Creo que ha sido bastante gráfica, bastante visual, ¿no? Para todos. Pues eso, agradecerte que hayas compartido todo esto con todos. Te pedimos que te quedes por aquí para luego al final la parte de preguntas y pasamos ya con David Casamichana, siguiente ponente, preparador físico de la Real Sociedad de Fútbol, doctor en Ciencias del Deporte, con trayectoria profesional en el mundo del fútbol en más equipos aquí en España y sobre todo también con una trayectoria académica y de investigación de la que yo creo que todos sacamos siempre referencias, ¿no? para aplicar en nuestros trabajos. Así que nada, David, un placer tenerte aquí con nosotros y te dejamos la palabra completamente para que puedas hacer tu presentación. Ahí se ve la presentación. Vale, muchas gracias, José Carlos. Para mí también es un placer compartir este rato con vosotros. Bueno, es siempre, pues como ha dicho nuestro compañero Félix, yo entiendo que una gran manera de avanzar, de progresar, es compartir, ¿no? Estar abierto a pues, las reflexiones de otros compañeros y en este sentido, bueno, ese va a ser mi propósito. Antes de comenzar, me gustaría pues, felicitarle a Félix por su participación y por lo clarividente que ha sido del trabajo que ha desarrollado, ¿no? Nos ha mostrado un poco las entrañas del trabajo que ha desarrollado en ese periodo tan crítico que todos sufrimos. Creo que mi participación está un poco más orientada desde el punto de vista filosófico, pero voy a intentar aterrizarlo y bueno, de esta teoría, pues hacerla lo más práctico posible. También creo conveniente señalar antes de comenzar que esta teoría que os voy a compartir con vosotros realmente nace de la práctica y es de ese día a día, de esas reflexiones o esas preguntas que nos hacemos en el propio campo, ¿no? Donde hemos ido indagando, donde hemos bebido de otras fuentes, acudido a otros autores que han sustentado algunas de nuestras hipótesis que paso, como digo, a comentaros. Nos vamos a centrar en este periodo de pretemporada y una de las primeras cuestiones que debemos plantearnos es cuál es el objetivo de la pretemporada. Nosotros entendemos que tenemos que preparar el equipo principalmente para los primeros partidos y intentar tener éxito, ¿no? En esos primeros partidos. Para ello entendemos que va a ser muy importante que el equipo esté cohesionado, que la forma de jugar que el cuerpo técnico tiene en la cabeza y que quiere instaurar a los jugadores, pues que se haya implementado. Y eso, que cada uno de los jugadores pues, pueda satisfacer las demandas que surgen de ese jugar característico que quiere llevar a cabo ese entrenador, ese cuerpo técnico. Por lo tanto, entendemos la pretemporada como eso, ¿no? Como esa puesta a punto no única y exclusivamente desde el punto de vista condicional, sino desde un abordaje más holístico. Estamos muy lejos de entender el periodo de pretemporada como una gasolinera que nos va a permitir tener óptimos rendimientos en el final de la temporada, que nos va a permitir tener altos niveles de energía después de 5 o 6 meses. Entendemos que esa forma deportiva hay que alimentarla periódicamente, constantemente a lo largo de la temporada y, por tanto, pues la mirada en ese periodo dista mucho de ese abordaje clásico de cuanto más mejor. Entendemos que en este periodo en concreto de pretemporada quizás la frase de mucha agua mata planta esté más alineada con nuestra visión.
cuando llegamos a ese periodo tenemos que definir o decidir, ¿no?, cuánto vamos a entrenar, en qué punto de nivel de exigencia. Y cuando hablo de nivel de exigencia estoy hablando de carga, estoy hablando de volumen, estoy hablando de intensidad. ¿En qué nos basamos para tomar esas decisiones, ¿no? Entendemos que conocer o no a la plantilla, haber trabajado con ella, o incluso que esa plantilla esté habituada o adaptada a tu metodología de entrenamiento, es un elemento muy a considerar. Y voy a ejemplos prácticos. Cuidado con los jugadores fichados de otros equipos que quizás se han construido en el proceso de entrenamiento de una forma muy diferente. Entendemos que con esos jugadores tenemos que ser todavía más cautelosos a la hora de integrarlos en el sistema. No es lo mismo si venimos trabajando con un grupo amplio, como digo, habituado a otras dinámicas de entrenamiento. El número de cambios que vaya a requerir esa propuesta de modelo de juego, cuánto de lejos estamos o cuánto queremos cambiar, también va a direccionar hacia qué vamos a dedicar nuestro tiempo de entrenamiento, porque entendemos que el tiempo de entrenamiento es finito, por lo tanto va a generar una fatiga, lo tenemos que gestionar de una forma óptima, adecuada, secuencial en el tiempo. El historial de los jugadores, el nivel de condición física inicial de los jugadores va a determinar inevitablemente cuánto podemos entrenar. Una de las premisas que tenemos en este proceso es el entrenamiento de calidad. Con calidad estamos haciendo referencia a especificidad de acciones. Queremos entrenar mucho de calidad. ¿Qué nos va a pasar en el inicio de la pretemporada? Que nuestros jugadores no van a ser capaces de tolerar los niveles de fatiga que van a generar esos estímulos de calidad, esos estímulos altamente específicos. Por lo tanto, los tenemos que gestionar. Y esa gestión tiene que ser más cautelosa cuanto peor sea el nivel condicional de nuestros jugadores. Es decir, que con jugadores con menor nivel de fuerza y especialmente con menor nivel de resistencia, podemos entender que su nivel de tolerancia a la carga va a ser menor, por lo tanto tenemos que ser más progresivos a la hora de ir aumentando esas cargas. Que es también quizás una mirada contraria a la historia. No quiero entrenar más con el que peor está. Con el que peor está, muy probablemente las decisiones, si quiero favorecer su seguridad, disminuir las probabilidades de que se lesione, voy a intentar limitar su contenido de entrenamiento específico y tener un plan más a largo plazo para que esas subidas de carga semana a semana sean más bajas. Está muy descrito en la literatura que los jugadores con peor nivel condicional toleran peor cambios de carga semanal, toleran peor ratios de carga aguda elevada, por lo tanto son jugadores con los que tengo que tener un especial cuidado. Es muy importante también tener en cuenta la duración de ese periodo vacacional, ¿no? Tenemos que entender ese periodo de off-season, o así lo entendemos nosotros, de dos maneras, ¿no? Como una primera parte para recuperar reservas adaptativas, para que el jugador descanse, y una segunda parte para prepararnos para ese periodo preparatorio, o en algunos casos para intentar incrementar el nivel de alguna capacidad básica. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea la duración de esa ventana temporal y de cómo o de cuánto trabajo haya existido en ese periodo, podremos empezar con niveles más altos de carga y progresando más rápidamente, o por el contrario, con niveles más bajos de carga y progresando más lentamente. Félix, el compañero, anteriormente ya nos ha hablado de la regla del 10%, que aunque no es un número mágico, no es lo mismo un cambio de un 10% en un deportista habituado a entrenar muchísimo que en un deportista habituado a entrenar una carga media. El efecto es diferente, pero sí que parece que desde el punto de vista pedagógico es algo muy interesante, ¿vale? Controlar esos cambios de carga y especialmente en los casos que haya existido un periodo de inactividad muy largo con además poca actividad o poco estímulo entrenante en ese periodo.
Y llega un momento en el que, bueno, pues nos cuestionamos. Realmente, si durante la temporada, si durante las 40 semanas que dura el periodo competitivo, vamos a introducir máximo una sesión doble de entrenamiento semanal, ¿tiene sentido que en el periodo donde nuestros deportistas están más desadaptados, en el periodo en el que nuestros deportistas necesitan más tiempo de recuperación entre esfuerzos de alta intensidad, introduzcamos 3 sesiones dobles, por ejemplo, para llegar a un número cercano a la decena, como ha sido clásicamente el abordaje de este periodo? Nosotros entendemos que si acaso es el momento en el que menos tenemos que entrenar porque nuestros deportistas están en su peor momento. Lo que sí que tenemos que tener muy presente o muy claro es cuál es la línea base de entrenamiento que queremos llevar a lo largo de la temporada. Y me tengo que ir preparando para ser capaz de tolerar esa línea de base que se va a mantener durante 40 semanas por solo las 6, 7, 8, 5 semanas que va a durar el periodo preparatorio. Por lo tanto, también nos planteamos, si no nos convence de todo el abordaje clásico de todas las sesiones que podamos para recargar las baterías y poder tener un óptimo rendimiento allá en los meses de mayo. Ya hemos dicho que tenemos que establecer, eso sí, me parece algo clave, ya que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Me parece fundamental determinar, tener muy claro, muy establecido cómo va a ser tu metodología de entrenamiento durante la temporada. ¿Cuánta carga semanal tienen tus jugadores? ¿Cuánto corren promedio tus jugadores a la semana? Hemos visto en los datos de Félix que sus jugadores tenían cargas semanales de cerca de 30 kilómetros o ligeramente por debajo. Pues entendemos que si esa va a ser la tónica habitual de las 40 semanas de entrenamiento, es un número importante, una referencia importante, que nos va a permitir periodizar el proceso de entrenamiento y nos va a permitir progresar a medida que avance la pretemporada. Y para llegar a esa referencia de 30, 40, la que sea, cada uno tendrá su modelo de entrenamiento, tenemos que elegir también el camino. Vamos a estimular de forma estable a los jugadores a lo largo de la pretemporada. Imagínate, mis jugadores van a correr 30 kilómetros a la semana, pues yo voy a, en pretemporada, acumular distancias cercanas a esos 30 kilómetros. O, por contra, está el modelo de U invertida, que son estos dos modelos que os presento en la diapositiva, los que más aparecen en los estudios científicos que han profundizado en este periodo concreto, ¿no?, de pretemporada. El modelo de U invertida, como veis, bueno, pues presenta una carga semanal inicial más baja para, a mitad de periodo de pretemporada, sobrepasar los valores que luego van a ser referencia para la temporada, ¿no? Estamos hablando que, imaginemos que nuestra carga semanal acumulada en periodo competitivo va a estar cercana a 30 kilómetros. Nosotros definimos que en la semana 3, 4, 2, en semanas intermedias, pues vamos a llegar a acumular 40, 50, 60 kilómetros, ¿vale? Sobrepasando esos valores de referencia, para en la última parte de la pretemporada introducir un tapering, una reducción del volumen, especialmente del volumen, pero inevitablemente una reducción de la carga, intentando mantener la intensidad, buscando, bueno, pues ese estado un poco de frescura o de ligereza en ese inicio del periodo competitivo. Tenemos que elegir el camino o la forma que vamos a recorrer ese camino para llegar a esa carga base de la temporada competitiva. Además, este recorrido tiene que ser elegido para cada una de las variables. Es probable que muchos profesionales entiendan que sus deportistas en la semana 1 o 2 o en las semanas iniciales puedan alcanzar valores de carga semanal en
En variables más generales, por ejemplo, distancia total recorrida, mis jugadores en las primeras semanas ya son capaces de tolerar valores de distancia recorrida semanal similares a las del periodo competitivo, pero sin embargo en variables más relacionadas con las acciones de alta intensidad, ya sea aceleraciones de alta intensidad, ya sea distancia recorrida a alta velocidad, distancia recorrida a sprint, entiendo que en esas primeras semanas mis jugadores no van a ser capaces de tolerar esa fatiga o ese tipo de acciones, ¿no? O la fatiga que va a generar acumular ese número de acciones. Y es probable que yo entienda que o elija un modelo de estabilidad vertical para algunas variables, como puede ser la distancia recorrida, y por contra un modelo más progresivo, por ejemplo de progresión lineal, para distancias recorridas a alta velocidad o para todas las acciones relacionadas con la alta intensidad. Nos parece muy importante monitorizar si este dibujo que has creado de cómo quieres recorrer el camino se está cumpliendo. ¿Hemos realmente en esta semana 2 incrementado los valores de carga de la semana 1? Si ese era el propósito, o por contra, ¿hemos cumplido con esa estabilidad? ¿Estamos dentro de esos márgenes del 10-15% respecto a la semana anterior? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bueno, pues nos parece muy importante por la casuística de este periodo donde los deportistas vienen de cierta inactividad o por lo menos de inactividad específica, tener ese control. Además, nos parece también interesante periodizar los momentos de entrenamiento fuera del campo. Dice nuestro amigo Miguel Ángel Campos en su último libro, donde escribe un decálogo sobre el proceso de entrenamiento en pretemporada, bajo mi modesto punto de vista magnífico, que el periodo de pretemporada es un buen momento para instaurar hábitos en nuestros jugadores, ¿no? Igual que os comentaba anteriormente, si yo tengo el propósito de, en la sesión antes del partido, introducir un estímulo de fuerza porque creo que voy a conseguir cierto efecto de potenciación posactivación, pues realizar ese proceso, intervenir de esa manera en la pretemporada, suena lógico para que tus jugadores vayan experimentando las sensaciones de esa secuenciación de entrenamiento de fuerza en la sesión -1 y posteriormente el partido. Si a la sesión -4 del partido voy a introducir pues arrastre de trineos como un medio o método de entrenamiento muy frecuente en la temporada, pues es interesante también que, respetando, bajo nuestro punto de vista, esa secuenciación para favorecer adaptaciones provocadas por ese proceso, que lo vayamos introduciendo, ¿vale? Nos parece interesante. En nuestro caso, pues tenemos un estímulo más relacionado con la optimización del tren inferior y un estímulo más relacionado con la optimización del core y estabilizadores, realizados en sesión -4 y en sesión -2. Tratamos de respetar ese proceso de entrenamiento desde el inicio de la pretemporada. Ya nos encargamos nosotros de gestionar las cargas, los volúmenes, los medios incluso, pero la orientación de la sesión, la ubicación de la sesión, si tratamos de respetarla desde el inicio del periodo preparatorio. Y en este sentido también creo pertinente destacar cómo afrontamos los partidos. Y es que para nosotros, que primamos la calidad y después de la calidad primamos la cantidad de calidad, vamos a intentar que los jugadores se enfrenten a las situaciones de partido en un adecuado estado de preparación. Por lo tanto, en las sesiones de entrenamiento previas a ese partido de pretemporada también vamos a buscar cierta frescura, porque entendemos que situar al jugador en estados de elevada fatiga ni va a optimizar su rendimiento en el desarrollo del partido, y además lo estoy acercando o estoy aumentando la probabilidad o la
la posibilidad de lesión. Por lo tanto, me parece importante que vamos a huir de esas condiciones muy dificultadas, ¿vale? También en el proceso de pretemporada. Ya hemos hablado anteriormente de tratar de respetar ese cambio semanal, ¿vale? La carga acumulada a la semana está descrito ya en la literatura por Tim Gabbett, por Malone, que, bueno, pues que cuando se modifica mucho respecto a las cargas de las semanas previas, aumenta exponencialmente la probabilidad de lesión de nuestros deportistas. Por lo tanto, vamos a intentar controlar esos cambios. Vamos a elegir cuántas sesiones de entrenamiento semanal queremos a lo largo de la temporada, en la semana 1, en la 2, en la 3. ¿Cuáles van a ser los niveles de cargas de esas sesiones? ¿Cuántas sesiones de carga alta van a existir? ¿Qué es carga alta en la semana 1 respecto a la semana 5? ¿Cuántas sesiones dobles van a existir en caso de que existan? ¿Cuántos días vamos a intervenir sobre nuestros jugadores fuera del campo, en el gimnasio? Y cuántos días libres que van a favorecer sin duda ese proceso de recuperación holístico del jugador vamos a introducir también en el periodo preparatorio. Vamos a estimar carga acumulada de la siguiente semana y vamos a realizar ajustes en función de nuestras pretensiones. Si hacemos zoom en la semana, en la sesión, y hablamos de las tareas de entrenamiento que vamos a utilizar como elemento fundamental para desarrollar la condición física específica de nuestros jugadores, pues inevitablemente también las tenemos que manejar con cierta inteligencia. Evitaremos determinadas acciones que en formas jugadas van a estar muy relacionadas con la estructura de la tarea, ¿no? Pues vamos a evitar desplazamientos a alta velocidad y sprint en las primeras semanas. O sea, si hablamos de formatos del juego, evitaremos dimensiones del campo, especialmente en distancia portería a portería, muy, muy largas, ¿vale? Y si estamos hablando de metros cuadrados por jugador, pues evitaremos la combinación de muchos jugadores y muchos metros cuadrados por jugador, porque eso situará al jugador en contextos de mucho espacio. Vamos a evitar situaciones de finalización repetida por lo brusco de esa acción de golpeo. Entendemos que en un proceso de adaptación, pues que es importante que no aparezcan en las primeras semanas. De esto no se habla tanto en los últimos años, muy probablemente por los sistemas de medida que utilizamos. El dispositivo GPS lo tenemos colocados aquí en la espalda del jugador y no me da mucha información de la fatiga neuromuscular que generan las situaciones de golpeo o las situaciones de finalización a portería. Si cambiamos, que ya existe hoy en día tecnología disponible, y monitorizamos ese movimiento de la pierna en el golpeo, seguro que esta indicación cobra más protagonismo en los próximos años y estaremos hablando de evitar determinado número de golpeos en la carga acumulada semanal de las fases iniciales de la pretemporada. Evitar situaciones de duelos, por lo tanto vamos a evitar también las situaciones de pocos contra pocos, donde la estimulación neuromuscular y metabólica va a ser muy alta. Voy a estar siempre cerca de participar con el móvil o ser el adversario directo del jugador que tiene el móvil, y eso inevitablemente va a aumentar el nivel de exigencia cardiovascular y neuromuscular. Pues vamos a evitar ese tipo de situaciones para que no se den de una forma tan recurrente. Por lo tanto, en las primeras semanas evitaremos los formatos de muchos contra muchos en espacios muy amplios y evitaremos también los formatos de pocos contra pocos, ¿vale? Además, no solo nos tenemos que ocupar de programar el número de jugadores participantes en las tareas y las dimensiones del espacio. Existen otras variables configuradoras de la tarea que van a direccionar los esfuerzos en una dirección y otra, como puede ser la duración de las series de trabajo, como puede ser las
pausas, ¿no? Entendemos que en las fases iniciales de la pretemporada la densidad de juego tiene que ser más baja. Por lo tanto, ¿cómo vamos a conseguir esa densidad de esfuerzo? Jugando con la duración de la tarea y la duración de la recuperación. En fases iniciales de pretemporada las tareas durarán menos y después de las tareas habrá periodos más prolongados de recuperación. A medida que avance la pretemporada invertiremos el orden, las tareas tendrán una mayor duración y además los periodos de recuperación entre series serán más cortos. Por lo tanto, voy a gestionar esa densidad de esfuerzos que inevitablemente va a dirigir también los esfuerzos. La idea no es sobrecargar más al deportista a medida que avanza la pretemporada. La idea es seguir estimulando de forma óptima a un jugador cada vez más adaptado. Esa es una idea que guía este proceso de entrenamiento. Y sí, vamos a introducir tareas futbolísticas, duelos colectivos desde el inicio de la pretemporada. A la respuesta de cuánto es a la que debemos atender a las características del grupo con el que estemos trabajando. Con deportistas de menor nivel, no van a ser capaces de tolerar cargas o tanto nivel de carga específica, por lo tanto voy a tener que complementar más los entrenamientos con otro tipo de propuestas. Las formas jugadas van a tener presencia, pero el complemento va a estar en mayor proporción que con deportistas que presentan un nivel condicional más alto. En todos los casos, las formas jugadas van a estar presentes desde el inicio de la pretemporada, puesto que es el gran objetivo del periodo preparatorio. Irnos adaptando al jugar de nuestro equipo. Entendemos que eso solo vamos a conseguirlo realizando una progresión desde la especificidad. Entendemos que a medida que nos alejemos del juego, de las propuestas específicas, se va a diluir ese efecto de transferencia en las adaptaciones. ¿Eso quiere decir que o estáis defendiendo que solo hay que hacer fútbol en el periodo preparatorio? Ni mucho menos. Ni mucho menos estamos defendiendo eso. Estamos defendiendo que esa tiene que ser una parte, un núcleo súper importante de ese proceso, que luego tenemos que vestir con otros estímulos complementarios. Repito, cuanto menor es el nivel de rendimiento de mis jugadores, más importante van a ser esos estímulos complementarios que van a ir incrementando las capacidades base de nuestros jugadores, además de adaptando las estructuras activas y pasivas del ser humano deportista. He querido centrarme solo en algunos aspectos, entendiendo que iba a ser una participación muy corta y he tratado de resumir aquí algunos aspectos que me parecen claves cuando vamos a definir ese periodo preparatorio, ¿no? La importancia del periodo transitorio. Creo, y es una realidad ya, ¿no?, que los futbolistas pues cada vez son más conscientes de que no es un único periodo de vacaciones, que ese periodo vacacional forma parte del periodo transitorio, pero que en ese periodo transitorio se puede y se debe llevar a cabo un trabajo condicional. Como os he dicho anteriormente, la versión visión más clásica sería prepararnos o irnos preparando para la pretemporada, pero entiendo que podemos tener una visión un poco más intervencionista y que, además de prepararnos para la pretemporada, puede ser un buen momento para incrementar niveles de capacidades base del jugador. Necesitamos conocer el nivel inicial de nuestros jugadores. Cuanto menor sea, más pacientes tenemos que ser. El cambio de carga semanal tiene que ser más controlado y además tenemos que reducir el nivel de especificidad o el tiempo en prácticas de alta especificidad de esos jugadores con un nivel más bajo. Tengo que tener en cuenta la referencia de la semana base, es decir, ¿para qué me tengo que preparar?
las 40 semanas del periodo competitivo, que representan el 90% de la temporada, cómo van a ser. Y eso me tiene que servir para establecer el modelo a través del cual llegar a esos niveles. Entiendo que no es lo mismo prepararnos para un equipo que va a competir frecuentemente con un partido a la semana que con 2 partidos a la semana. Y entiendo que la pretemporada debiera tener también o atender a esos matices. Tengo que ir habituando progresivamente a los jugadores a sus niveles de carga. Tengo que determinar el modelo U invertida, con unas semanas centrales en pretemporada de carga que excede el nivel del periodo competitivo, o modelo lineal de progresión, yendo subiendo semana a semana y controlando el cambio, o el modelo de estabilidad vertical. Mis jugadores van a correr 30 kilómetros a la semana, desde el inicio de la pretemporada van a ser capaces de tolerar niveles de carga cercanos, pues propongo un modelo más basado en la estabilidad que en la progresión. Ya hemos dicho anteriormente que puedo elegir para unas variables un modelo y para otras variables otro. Tengo que elegir bien los partidos amistosos, equipo y momento. Ya os he dejado, también os he manifestado mi visión. Trato que los jugadores puedan tener buenas sensaciones, puedan desarrollar los aspectos táctico-estratégicos desarrollados por el entrenador. No me cabe en la cabeza, o no le acabo de ver lógica a que el jugador no pueda desarrollar sus cometidos dentro del modelo de juego porque tiene una fatiga elevada, además de que lo estamos acercando al riesgo lesional. Y, por supuesto, tengo que ser abierto y flexible, tal y como decía Félix, y realizar innumerables ajustes individuales, monitorizar el estado de fatiga y de grado de cumplimiento de los objetivos de cada uno de los jugadores, y realizar ajustes en sus niveles de carga, en las intensidades de las tareas. Y creo que en esta parte es donde nuestra labor como especialistas, como preparadores físicos, cobra especial importancia. Quizás el resto podamos en un futuro cercano tener modelos matemáticos que nos acerquen a cuál es la carga acumulada semanal que tenemos que tener en el periodo preparatorio. Nos darán una estimación en función de un montón de variables, pero vamos a tener que ser nosotros los que, interactuando en el día a día con el jugador, oliendo, teniendo olfato, identificando las sensaciones que van teniendo los mismos, realicemos ajustes individuales de cara a esa optimización del rendimiento de nuestros deportistas. Muchas gracias por vuestra atención. Reitero el agradecimiento también a la UCAM por la invitación. Las gracias a José Carlos, a Félix por compartir este rato, y estoy aquí para vuestras consultas. Gracias. Muchas gracias, David, y igualmente enhorabuena por la presentación. Pues el hecho de que estés aquí compartiendo un poco tu visión con todos nosotros, la verdad es que es de agradecer, y sinceramente pues eso te lo agradecemos muchísimo. Mientras que nuestros participantes pues se lanzan, y hay algunas preguntas que han ido lanzando desde Spanish Sport University, pues queremos un poco daros a conocer la actividad que realizamos. Nosotros dentro de la universidad de UCAM tenemos una escuela de posgrado que es UCAM Spanish Sport University, en el cual pues desarrollamos y ofrecemos diferentes programas relacionados con varias áreas de la industria y del rendimiento deportivo, ¿no? Sobre todo nos movemos en esas 4 ramas: en gestión deportiva, marketing y comunicación, rendimiento deportivo y salud y actividad física. Tenemos una batería de programas que podéis ver aquí, tanto en castellano como en inglés, que abordan diferentes temáticas y que buscan pues la especialización de los profesionales del futuro en cada una de las áreas. Además, todos los alumnos que se matriculen con nosotros pues disfrutarán también de un curso de los que se realizan desde Barça Innovation Hub, con un acuerdo que tenemos muy estrecho con ellos, y pues nuestros alumnos también podrán
disfrutar y tener una experiencia en un entorno internacional, con alumnos de diferentes nacionalidades, con una orientación, como he dicho antes, plenamente profesional en cada uno de los programas, para que lo que decimos, ¿no? Uno de nuestros lemas es que nuestros alumnos de hoy sean los profesionales del mañana, ¿no? Con una garantía académica que aporta la universidad, de la mano del profesorado que tenemos, que aparte de, pues tenemos hoy aquí un ejemplo, ¿no? Con David, que está en el mundo profesional, está en el campo, ¿no? Está en la práctica, está en el barro, pero a la vez también con una evidencia y con una garantía académica, con un desarrollo académico que le dan un sustento teórico, ¿no? A toda esta práctica que se lleva a cabo. Y, por supuesto, pues todas estas características al final lo que hacen es que todos nuestros alumnos puedan generar una nueva red de contactos, un networking entre nuevos alumnos, compañeros, profesores, que les catapulten a un estrato de contactos de la industria del deporte o del rendimiento deportivo. Además, para complementar todos los programas académicos, pues tenemos vínculo con varias entidades, instituciones, clubes, ya sea para campo, para el rendimiento o para la industria, en el cual pues los programas que tienen habilitado, pues nuestros alumnos puedan desarrollar programas de prácticas y programas de complementación a la actividad académica. Específicamente tenemos un máster en preparación física y adaptación deportiva al fútbol que ya ediciones, el año que viene lanzaremos la 8ª. Es un programa que se desarrolla en Madrid, en el campus de Madrid. Tiene una duración de un curso en formato semipresencial y que la fecha de inicio para el año que viene está prevista para octubre, para este año, para octubre de 2021 iniciará el curso próximo. En este programa pues abordamos todas estas ideas desde un punto de vista más amplio, profundizando más en todos estos temas, incluso pues en muchos más temas. Además, os queremos invitar a toda la batería de actividad que tenemos durante esta semana y la próxima, con diferentes charlas y webinars de todas estas áreas, para que pues, tengáis ese contacto con los profesionales y con exalumnos nuestros que ya están desarrollando su actividad profesional en el mundo del deporte. Para la semana que viene, charlas, webinars en inglés, en Sport Performance para el lunes, Sport Management, Turismo Deportivo e Innovación en Deporte. Y pues para buscar y para obtener más información de todos nuestros programas, de toda nuestra actividad, os remitimos a nuestra página web y a nuestro perfil de Twitter, donde diariamente pues vamos publicando información y noticias sobre nuestra escuela. Pues bien, pasado este tiempo vamos a ver algunas preguntas que iré lanzando para uno u otro de los ponentes, incluso para los dos, ¿vale? En primer lugar, un poco por temática, tengo por aquí una pregunta de Antonio Rodríguez que pues iría un poco más orientada a David al hablar de la pretemporada. Durante la pretemporada van llegando jugadores nuevos al club, ¿cómo sabéis cuál es su estado físico y el historial de lesiones y cómo ajustáis su incorporación al grupo? Bueno, me parece muy buena pregunta y además me parece muy importante, ¿no? Pues tenemos para ello que utilizar todos los recursos disponibles. Entiendo que nosotros podemos tener o podemos obtener cierta información porque le podemos aplicar algunas test condicionales que nos den información de sus capacidades, ¿no? Me parece fundamental dialogar o escuchar al jugador y en caso de que exista la posibilidad, también me parece pertinente y se está mostrando en los últimos años como un elemento muy a tener en cuenta, conocer cómo ha sido la dinámica de cargas a la que ha sido sometido. Podemos encontrarnos con un deportista que te llega con la pretemporada avanzada, imagínate, que tiene buenos niveles de fuerza de las estructuras evaluadas más implicadas en nuestro deporte, pero que no ha realizado
un sprint máximo en todo el periodo preparatorio, porque el equipo en el que estaba trabajando, imagínate, pues le ha dado mucha importancia a la capacidad de resistencia. Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Para destacar, pues eso, la importancia que tiene obtener toda la información que se pueda del estado de ese jugador y del desarrollo de ese jugador que ha llevado especialmente en los últimos tiempos. Inevitablemente vas a tener que tomar decisiones de ir adaptándolo al grupo, que van a ser las mismas reglas que van a guiar al grupo en el inicio. Es decir, cuanto peor nivel condicional tenga, más cauto vas a tener que ser, menor nivel o menos tiempo en tareas de alta especificidad, más cuidado con las acciones de alta intensidad. Yo en ese sentido no siempre es posible en el alto rendimiento, pero si estamos en un periodo preparatorio sí que optaría por ser bastante cauto, ¿no? Por pecar de ir poco a poco más que por pecar de meterlo de forma completa en el grupo y que eso pueda acarrear problemas. Pero inevitablemente tenemos que tomar decisiones para adaptar a ese jugador a la dinámica de entrenamientos. Digamos que el grupo va en una marcha ya y hay alguien que se está subiendo al tren en marcha, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues que hay que realizar ajustes. Muchas gracias, David, por la respuesta. Una pregunta para Félix, un poco también por la temática referente al COVID, de un preparador físico de un equipo de infantiles, Antonio Monge. Ha sido muy complicado debido a tantos parones este año llevar una buena preparación. ¿Se debería hacer una pretemporada cada vez que haya un parón, en este caso por COVID? Aquí sí que en categorías inferiores este año, dependiendo de las regiones, ha habido muchos parones, entonces... Sí, aquí, ¿me escuchas? Me quité el micro, no sé si se me oye bien. Para mí aquí el desafío que hemos tenido, pues en estos casos y en estos momentos donde se paraba, pues era principalmente esa motivación y esos desafíos durante el periodo que no se estaba pudiendo trabajar de forma presencial. Dependiendo de cada uno de los contextos en los que se hubiese encontrado ese equipo, en esos condicionantes que solo el propio técnico o preparador físico, en este caso, pues podría conocer de una manera concreta y exacta, sí que, bajo mi punto de vista, la vuelta a la competición, independientemente de la categoría, tiene que tener una progresión de contenidos. Evidentemente, en función de la categoría y de la exigencia de la misma, pues habría que darle prioridad a contenidos probablemente pues diferentes. En categoría sub-15 entiendo que a lo mejor pues aquí lo más importante serían las habilidades motrices básicas bien desarrolladas y que no se perdiese durante estos periodos de inactividad pues esta capacidad. Pero como bien digo, todo dependería muchísimo un análisis del contexto en el que se haya encontrado en cada momento. Pero bajo mi punto de vista, sí, todas las etapas en donde dejas de competir y de entrenar de una manera específica deben de tener una progresión adecuada de la misma. Muchas gracias, Félix. Otra pregunta para David, de parte de Juan Manuel Mase. Se habló de un nivel condicional en fuerza y resistencia como requerimiento necesario para sentar la base del rendimiento. ¿Cuál sería ese umbral mínimo que determina esa situación? Y si se puede construir esa base condicional a través de situaciones jugadas. Buena pregunta. No, por desgracia no tengo ese número mágico a partir del cual entiendo que nuestros jugadores pueden realizar ciertas cosas y otras no. No creo que tampoco esto funcione tan matemáticamente. Sí que me parece, bueno, pues si llevas tiempo trabajando en un nivel de rendimiento, bueno, pues vas teniendo valores históricos
de esos jugadores en momentos parecidos, ¿no? Imagínate que realizas test de valoración de la resistencia en el inicio de las pretemporadas, pues cuando vas acumulando valores ya sabes que más o menos cuando un jugador tiene un óptimo fitness cardiovascular o cuando está mostrando un déficit, ¿no? en esa prueba. Respecto a la fuerza me pasa un poco igual, ¿no? Existe en la literatura un montón de test que nos informan sobre factores que predisponen al deportista a lesionarse. La realidad es que muchas veces, a pesar de obtener esos déficits de fuerza, nuestros jugadores están compitiendo de forma regular y están incluso mostrando óptimos rendimientos. Inevitablemente que tiene que ser un elemento al que le debemos prestar atención, ¿no? Pero no creo que sea tan claro, que vayamos a encontrar algo tan claro como no. Si no tienes 300 newtons de fuerza en no sé qué prueba, es un deportista que no puede entrenar con el grupo. La segunda parte de la pregunta era... si a través de las estructuras jugadas se puede llegar a esa base. Entiendo que a partir de las estructuras jugadas vamos principalmente a optimizar el sistema condicional. ¿Qué pasa? Que cuando necesitamos incrementar el nivel condicional, pues muchas veces esas tareas jugadas no nos lo van a permitir. Pensemos en un jugador en desarrollo, en el proceso formativo, que tiene pues quizás cierto déficit de fuerza o cierto déficit de fuerza explosiva. Es muy probable que buscando medios complementarios a las formas jugadas vayamos a tener un abordaje más eficiente. Por lo tanto, entiendo que es el mejor estímulo para optimizar el sistema condicional, pero cuando queramos maximizar o incrementar los niveles de una determinada capacidad, vamos a tener o una alternativa muy interesante es recurrir a métodos no jugados, ¿no? de acondicionamiento. Muchas gracias, David, por la respuesta. Lamentablemente nos estamos quedando ya sin tiempo. Lanzo una última pregunta para Félix, de Mauro Palacios. Como futuro estudiante de máster, te consulta. ¿Qué herramientas te ha dado el máster y qué conocimientos valoras del mismo? Bueno, pues el haber podido realizar el máster de UCAM, en este caso de rendimiento y entrenamiento deportivo en fútbol, a mí me ha acercado un poquito más de lo que ya estaba, porque yo por suerte ya venía trabajando en una cantera de fútbol base como era el Deportivo La Coruña, entonces ya tenía la fortuna y la suerte de vivir un poquito ese rendimiento en fútbol base y esa interacción con compañeros, que al final es lo más enriquecedor, y compartir conocimientos, pero sí que el poder dedicar un espacio mucho más específico pues a esta formación, enfocándolo hacia el alto rendimiento, la competición, digamos, de élite, pues te afianza muchísimas cosas, muchísimos conocimientos. Las visitas, que es algo que cuando yo lo realicé fue algo muy, muy enriquecedor, pues poder visitar cómo trabajaba el Sevilla, poder ver cómo trabajaban equipos de alto rendimiento en sus diferentes ciudades deportivas, conocer a lo mejor estructuras e incluso a veces medios de trabajo que no ves en tu realidad, pues te enriquece un montón, así como las relaciones personales y sociales que generas en el entorno, tanto con profesores a la hora de intercambios y feedbacks en trabajos, en las propias ponencias, y con los compañeros que al final también acaban en el mundo profesional o semiprofesional, que son muy enriquecedoras. Con lo cual, en ese aspecto de los 360 grados que abarca la formación, considero que es muy, muy interesante poder realizarlo.
Y un poco también te transmito la pregunta a ti, David, un poco cómo valoras, ¿no? Que los futuros profesionales tengan que realizar este tipo de programas para formarse y para poder acceder al mundo profesional, ¿no? Porque entiendo que ya los clubes buscan nuevos miembros en su staff que tengan un bagaje y una formación, ¿no? Sí, sin duda. Y quizás lo que se busca también, ¿no?, es ese grado ya de especialización. Entendemos también que me ha tocado invertir bastante tiempo también en la parte académica. El cambio de los estudios de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física a graduado en Ciencias del Deporte, además de reducir un año en la duración del programa, lo volvió más generalista, ¿no? Por lo tanto, entiendo que necesitamos formación específica y de calidad una vez que obtenemos ese título de grado en Ciencias del Deporte. Por supuesto que ya en el fútbol profesional lo que se busca son profesionales muy preparados y que esa preparación tenga alto nivel de especificidad. Pues hasta aquí la sesión. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes de todas partes del mundo. Sobre todo un saludo especial pues, a toda esa gente que se ha conectado desde Latinoamérica, que son muchos. Y por supuesto pues agradecer a David y a Félix que hayáis estado aquí con nosotros. Ha sido un placer escucharos, ha sido un placer ver y vuestras opiniones, vuestros puntos de vista. Y nada, pues sobre todo a todos los que estamos aquí hoy, desearos mucha suerte y que pues bueno, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial pronto pueda pasar y que podamos volver a vernos las caras todos, a esa actividad un poquito más en vivo, más física y poco más. Que tengáis un feliz día a todos y muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo a todos. Adiós.